Juventud Despierta, queriendo recuperar la historia e identidad de Buenavista, se reunió con varios personajes que han sido parte de nuestro pueblo. Mi nombre es Hernando Vázquez Alzate. ¿Y cuánto hace que vivo en Buenavista? No, pues toda la vida. Pienso que uno no es de donde nace, sino de donde lucha. ¿Sí? Uno es de donde lucha. Y si la persona está luchando en el pueblo, pues es del pueblo. Cuéntenos usted, ¿cuándo llegó a Buenavista? Yo llegué a Buenavista en 1972. ¿Qué se acuerda de la institución educativa? Bueno, la institución educativa para ese momento eran la Escuela Francisco José de Caldas y Santa Teresita. Santa Teresita es la de arriba, que era la de las niñas, creo. Ah, era separado. Sí, la de arriba donde hoy está el colegio era la de las niñas. Sí. Y la de los niños era aquí abajo donde hoy está el hogar. Lo que ustedes llaman hogar y yo llamo las guarderías. Sí, de los niños, es los el chiquitos. El sitio de los niños, sí. Ahí. Y eso funcionó ahí hasta el 99, cuando el terremoto del 25 de enero. Sí. Claro, hasta ese tiempo. Pero separado no, siempre. Separados. Eran los niños allá y las niñas acá. No estoy seguro si eran. ¿Cómo eran? No estoy seguro si eran los niños acá y las niñas arriba o al contrario. Pero sí eran separados. Sí. Ya después de eso, ves que se convirtió en institución educativa, Instituto Buenavista, y ya. Pues ya incluso las dos escuelas desaparecieron, porque ahora todo se le llama colegio. Don Hernán, ¿qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de patrimonio cultural cafetero? Pues cuando se habla del patrimonio cultural cafetero, automáticamente uno piensa en el pasado, porque creo que estamos como en un error. No, estamos como en un error frente a lo del paisaje cultural cafetero. Lo que significa. En cuanto a lo que significa, sí, porque es que Buenavista, por ejemplo, si ustedes lo analizan, hoy lo que tenemos para mostrar a nivel de esa cultura anterior, que hoy llamamos paisaje cultural cafetero, es mínimo. De hecho, cuando hablábamos de fincas que tenían 120 trabajadores, que utilizaban 120 trabajadores, hoy esa misma finca utiliza 3 trabajadores. ¿Por qué? Porque es que ya no hay cultivo de café, ahí es ganadería. Y la ganadería pues no necesita tanta mano de obra. Entonces, desde ahí, y el pueblo, pues en el pueblo no tenemos ni siquiera una teja. Y por ejemplo, ustedes me preguntaban por cosas que recuerde. Hay una cosa que recuerdo mucho y que es una lástima que no tengamos un documento fílmico o un documento escrito probatorio de eso, es la existencia de San Vicente, el barrio San Vicente, que se hizo famoso en algún tiempo porque era uno de los únicos barrios subnormales que el pueblo tenía, porque fue una zona de invasión, una zona de invasión. Ese barrio también funcionó hasta el terremoto. Hasta ese momento. Sí, había tiendita y incluso hubo un tiempo en que, por eso les digo que la historia cambia tanto que a veces no cambia nada. Hablemos de las bandas, de las pandillas en las ciudades, y en ese tiempo nosotros teníamos pandillas acá. Sí. Eran pandillas más chiquitas, pero habían. Resulta de que aquí, para el año 77, 78, e incluso hasta muy avanzado, ya cerquita del 90, en San Vicente había una cantidad de muchachos y no nos querían nada a nosotros los del pueblo, o viceversa, nosotros los queríamos a ellos. O sea, eran los de San Vicente y ellos venían a jugar aquí, a jugar fútbol, que cuando eso la cancha era pequeñitica y era donde hoy está el polideportivo. Durante muchos años estuvo la cancha ahí y el partido terminaba en pelea, casi siempre, en lo que se llamaba voleo de piedras. Y a veces nos esperábamos, pues a mí me tocó por ahí participar por ahí a ratos también de los voleos de piedra. ¿Por qué razón? Porque uno como joven se deja influenciar. Sí, uno tiene que estar dentro del combo. Entonces tiene que estar, desafortunadamente, que es uno de los grandes errores que los jóvenes cometen. Historias, ¿no? Ya hay historias, la del ataúd que se aparece ahí, no sé si ustedes la conozcan. Esa historia como ellos. Sí. Además, la del ataúd tiene pues, otra connotación, y es que muchos de los muertos que hubo por acá los llevaban y los tiraban allá a la picota. A la picota. Sí. Es más, el último que recuerdo es de un muchacho, de un caballero que le decían guriguri.
Yo lo encontré. Ustedes sí por allá. Sí, lo sí. Claro, y ese caballero fue uno de los que yo recuerde, uno de los últimos personajes que arrojaron a ese sitio. Allá lo encontraron, le dieron unos 2 o 3 Machetazos. tiros. Ahí lo sacrificaron a bala, pero fue en otro sitio. ¿Dónde? No se sabe, pero sí lo arrojaron allá. Cosas que hemos perdido, ustedes me preguntaban ahora por algo. Hemos perdido la oralidad. O sea, en ese momento se hablaba mucho de los cuentos de sala. Sentarse todos a Claro, hablar, claro. Entonces por la noche a las 6 de la tarde ya comenzó la oscuridad, entonces ya todos ir a comer y después... vamos a comer y bueno, el cuento de sala. ¿Quién va a contar? Y se agarraba a contar los cuentos. Unos de terror, de espanto, de Ay, miedo, chévere. que los otros menos miedosos y todos ahí escuchando. De todas las edades, Y el también, abuelo, el Claro, papá, sí. Y Claro que también- casi siempre los que contaban los cuentos eran los abuelos, ¿no? La música de los abuelos, que eran instrumentos, no... No. Una cosa que se perdió, bueno, entonces digamos que la oralidad se perdió pues porque ya llegó entonces el televisor televisor, sí. y ese acabó con todo. Sí, es verdad. Porque a todos nos parece fantástico, pero es horroroso. Ahora nos sentamos ¿Sí? todos a ver televisión. No, y que nos A sentáramos, educarnos, que también. nos sentáramos todos, no es que no nos sentamos. Cada Usted uno se en va su para su cuarto, habitación, en su usted para la suya, para la suya, usted para la suya, porque yo voy a ver el partido, porque yo voy a ver la novela, porque yo voy a ver... Y todos nos abrimos. Y ahora... O sea, no hay unión familiar. No hay unión familiar. Y entonces, ¿qué fue la otra que estábamos? Lo de los instrumentos. Lo de los La instrumentos, música. una cosa que se perdió, que era Era- importantísimo, eran las serenatas. Estaban lo que llamaban serenateros, aguapaneleros, o... Sí, Aguapaneleros. serenateros o aguapaneleros. ¿Qué hacen las zapatos? No, eran los cantantes. Los cantantes eran los que alegraban la fiesta o el momento, o para llevarle la serenata a la muchacha, Románticos. a la enamorada. Entonces vamos a llevarle la serenata, pero era con los 3 guitarreros y el novio ahí también haciendo barra, cantando o sin cantar, pero escuchando. Y bueno, ¿Verdad? Eso no... claro, Salía el papá, la mamá y por otro recuerdo que yo les puedo decir, eso duró más o menos, porque me tocó vivirlo, eso duró más o menos en este territorio por ahí hasta el año 85. Para el año 85 salió al mercado una radiolita, un radiófono que todos conocimos como radiola, que es un aparatico así de rojas de tapa azul. Nosotros conservamos una en el museo. Y ahí se pone el disco. Ese aparatico también traía radio, pero lo llamaba radiófono. Entonces, ya cuando íbamos a llevarle la serenata a la muchacha de la familia, entonces llevábamos a la radiola. La radiola con las pilas. No, ya. Entonces se le ponían las pilas, le ponía el disco que queríamos, ya se compraba era el disco. No se cantaba, y le compraba el disco. Y listo, íbamos en la puerta suya, le poníamos que sonar. Así fue cambiando todo. Eso comenzó a acabar con los serenateros. O con los, ya menos llamaban guitarreros o guitarristas. ¿Y por qué aguapaneleros? Por lo mismo, por lo que casi siempre donde ellos llegaban, lo que les daban era aguapanelito. Aguapanelito. Mi nombre es María Cielo Toro. Llegué hace aproximadamente 30 años a Buenavista. Vengo del Valle del Cauca, del municipio del Cairo Valle. Y aquí nacieron unos de mis hijos, los otros se criaron desde muy pequeñitos, estudiaron, aquí se graduaron. ¿Qué recuerda esa época cuando llegó acá a Buenavista? Cuando llegué acá, yo añoro el pueblo de antes, no el de ahora, sino el de antes. Cuando tenía Roldán su cantina, cuando estaba Tropicana. Bueno, añoro todo eso, porque ahora no, el de ahora no, porque pues las casas, casi todas son en material. Cuando eso, las casas eran en pareque, muy bonitas. Y no sé, el pueblo era como más unido. Ahora siempre están muy, sí, en discordias y todo. Eso es lo que yo añoro, el pueblo de antes. Y como las cosas que hacía. ¿Cuántos años tenía cuando llegó ¿Quién? usted? No, pues no me No puede acuerdo. decir. pues para saber si de pronto la ubicamos cuando era niña, jugaba o ya tenía No, yo familia. ya, y cuando yo llegué acá, ya tenía hijos, familia. Natalí tenía como 2 mesecitos de nacida. Mm, Ya los otros estaban. ¿Ya a qué se Ya dedicaba? nos dio la edad de Natalia. No, yo cuando eso, yo cogía café. Yo pues cogía trabajaba café. en el campo. Mm. Ujú. ¿Y cómo era ese trabajo en el campo?
No, pues muy bueno. ¿Cómo era su vida? Porque en esa época, por ejemplo, las fincas más eran, por ejemplo, como La Judea, San Alberto, El Brillante, Santa Elena, Las Camelias. ¿Veis? Eso eran unas fincas pues muy poderosas. Ahora ya no. Eran las mejores fincas. Pero como usted, buenas productoras de café. Como doña Cielo, que hacía, que hora levantaba, como que no, pues comía. como siempre, yo sí madrugo. Siempre para ir a la finca uno madruga sí. mucho por las 4 de la mañana para poderse ir. Cuando está pues muy retirado del pueblo. Vivía en Buenavista. Sí. Se dirigía todos los días a la finca. Del pueblo a la finca y ya ponen las Y tenía que llegar acá a hacer comida o como... Porque uno con hijos y todo. Claro. A seguir trabajando en el hogar. Sí, hacerle comida a los niños, claro. Y acostarlo, volver a madrugar a la misma todos los días. Una Pero rutina. Una rutina diaria. De raca. De ¿Y qué comía? ¿Qué comidas hacía? Que nos han contado que, digamos, la parte gastronómica, la parte de la comida ha sido su fuerte. No, pues más que todo lo que era la mazamorra, o lo que es, porque yo todavía comemos. no es que digamos que constante, pero sí la preparo. Ahora, cuando estaban niños pequeños, por ejemplo, la mazamorra, los frijoles nos faltaban, el sancocho, el caldo de papa en la mañana, el chocolate con las arepas. Yo también me levantaba a hacer las arepitas. Ya. Lo normal. El calentadito de por la mañana. De frijoles. De lo que fuera, frijoles, lentejas. De lentejas, lo que sea. No, más que todos los frijoles. Frijoles todos los días se hacía, casi, así como en las fincas. Sí. Y nos han contado de un tal fiambre, algo así. Pues para los paseos, más que todo. El fiambre montañero que va envuelto en hojas de biao o en hojas de plátano. ¿Que cómo se hace? Sí. Se suda el arroz común y corriente, bien sea que le echen colorcito o blanco. Se suda la carnita o se asa, se hace el sudadito de la papita o cocina la papa, la hacen guiso, la coloca encima de coloca las hojas, ¿ya? Le echa un poquito de arroz, sus papitas, su yuquita, el platanito, la carne, puede ser de cerdo, puede ser de res, asadita o cocinada. Y los platanitos, la arepita que no puede faltar, y ya se sella y ya se le echa su guisito y ese es el... Y el sabor se lo da la hoja. Y el sabor se lo da la hoja. Y bueno, la persona que lo prepara. Claro, cuando prepara con amor. Doña Cielo, ¿qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de patrimonio cultural cafetero? Bueno, lo que dije antes, las fincas que antes eran tan cafeteras aquí en el municipio, ahora pues son cafeteras, pero ya no como antes, que era esa bonanza cafetera, ¿ya? Y también que cogíamos el café en los canasticos tradicionales y eso es lo que yo añoro, porque ahora son unos plásticos, sino que ojalá volvieran los canasticos. Sí. Más brava la pesa ahora con los cocos de plástico, Sí. con los canastos. Los canasticos. Y que siempre se colocaban sus muleritas debajito para no ensuciarse en la ropa, todo eso, muy bueno. ¿Usted cree que en Buenavista hay campesinos todavía? Sí, es que Buenavista es de todo, casi todo el pueblo trabaja en el campo. Es que la gente de Buenavista es toda campesina, todos somos campesinos. Es que la mayoría de la gente de Buenavista trabaja en el campo. Como jóvenes nos interesa como rescatar las memorias de Buenavista y usted como buenavisteño queremos saber como qué recuerda. Pues yo nací en el 58 y empecé a pintar más o menos a los 5 años, pero sin ninguna referencia porque aquí ni habían pintores ni había un colegio que nadie se metía en el cuento del arte. Entonces me tocó a mí solito empezar a hacer algo. Ya luego yo cuando estaba más de unos 18 años salí de Buenavista, ya estuve estudiando, estudié algo de arte y regresé a seguir trabajando, pero entonces mis inicios en Buenavista sí fueron muy difíciles. En mi familia no hay artistas,
Y yo no tuve ninguna influencia, o sea, ya por los libros, algo, ni televisión, porque pues no había. De pronto la radio, yo siempre he sido muy acucioso con la radio, pero medios visuales pues no existían en ese momento. Y aquí, como digo, no había nadie que se dedicara a pintar, nada que tuviera que ver con arte. De pronto había música, sí. Por ahí algunos personajes acá que tocaban guitarra, pero era pues lo más artístico que se daba en Buenavista. ¿Y qué personajes eran esos? ¿Tocaban dónde? ¿Dónde tocaban guitarra? Era que aquí recién Buenavista ya empezó a tener albores culturales, don Luis Eduardo Jaramillo y un cura que había acá, cura de apellido Sánchez, crearon una emisora en Buenavista, se llamaba Ecos Culturales, algo así. Entonces ya llegaron a meterle algo de cultura a la cuestión, ya ellos tenían programas musicales, de lectura y musicales. Entonces habían algunas personas acá que tocaban guitarra y que cantaban algo. Y nos contaban por ahí que usted tiene un familiar que fabricaba violines o algo. Lo que pasa es que era un tío que era carpintero, zapatero, peluquero, de esa gente que... No, ahora años había muchos oficios. Todo lo que termine en era todero, eso. Entonces él vivía en esta casa, que esta casa era de mi abuela. Y él aquí tenía la carpintería, entonces tenía carpintería, tenía sastrería, tenía zapatería, él hacía de todo un poquito. Y el señor era un artista frustrado. Entonces él era músico, pero músico de oído. Él no sabía nada de técnica ni de academia. Y entonces él hacía los instrumentos y los hacía de muy buena calidad. Entonces él hacía violines, guitarras y tiples. Él ejecutaba muy bien el tiple. ¿Y quién le compraba esos instrumentos a él? Pues yo creo que ¿O a dónde de pronto las guitarras y los tiples, los violines no se los compraba nadie, él los hacía para él. Tan bonito. Porque en violín, pues, ¿quién toca violín aquí en Buenavista? Nadie. Guitarra y tiple sí, los hacía por encargo y hacía para él. ¿Qué música era? Música más que todo música colombiana y algo de música ecuatoriana. ¿Andina? Okay. Sí, no hemos tenido mucha influencia de eso. De música de Olimpo Cárdenas, de ese tipo de música de borrachos. Sí. Eso aquí ahorita salimos y encontramos. Y que en esa época que existía zona de tolerancia y todo aquí, era lo que mandaba. En esa época estaba el matadero allá. Había matadero, por ejemplo, esas cosas. Donde estaba aquí en la finca Flor. Y aquí se mataban como que 6, 7 veces semanales. Para el fin de semana. Y los miércoles mataban un cerdo. La Buenavista era muy chévere en esa época. Y habían peleas y muertos y borrachos. Sí, eso nos contaban, que era había mucha violencia de ese tipo, ¿no? Por lo que, claro, habían cantinas, muchas cantinas. Todo ese morro arriba, donde vive Nelson, ahí para allá, todos eran cantinas. Esa era la zona de tolerancia. Es más, Buenavista en esa época era más chévere, porque era un pueblo. Usted un sábado en Buenavista era una berraquera, ahora es un desierto. Sí, eso nos ha Buenavista contado un sábado, era como cuando hay una fiesta, que es el cuento de las fiestas acá, era así, lleno de caballos, de gente que salía a mercar, en la plaza de mercado pues era llena de toldos donde vendían la carne. Y por si había más campesino, había más finca. Gente. No se iban a comprar a otros lados. No, y el café era negocio todavía, entonces había fincas acá de 60, 70, 80, 100 trabajadores. Ahora tienen un trabajador, si es que lo tienen. ¿Quién recuerda así que digamos en este momento exista y nos pueda contar algo sobre el café o sobre su vida del café y la transformación que hubo de esa época acá? Trabajadores de pronto. Los trabajadores. Necesitamos entrevistar, necesitamos hablar con alguien. Motica era trabajadorcito del campo. Él llegó aquí joven, me contaba mi papá. Porque él llegó del Cauca, creo. Y llegó como en 17 años. Llegó aquí a Buenavista y aquí le hicieron la confirmación y la primera comunión y todas las vainas. Y él se quedó acá, él prácticamente de Buenavista. Y él se lo conozco yo porque él trabajó, inclusive cuando nosotros manejábamos finca, trabajó en la casa. Sí. Y él cogía café. Y ahí le pueden hablar con él porque ahí está todavía. José Licario Mota. Don José, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 92. Don José, ¿y usted recuerda cuántos años tenía cuando llegó a Buenavista? Tenía como... Parecía una señora que vino conmigo a Pijao, que tenía que 30 años. O sea, que usted llegó de 30 años a Buenavista. 30 años, sí. ¿Y usted cogía café por acá? Claro, cogía café, yerba, abonaba. Todo. Cargaba leñitas también, pero no hartas, pero sí. Pero cargaba. Cargaba. Motica, ¿a usted le gustaba coger café?
Ave ya María, me está ¿Por qué? Cogí cabeza por toda esta finca. Por toda esta montaña prácticamente. La montaña. ¿Y por qué le gustaba coger café? Para la cabaña también. ¿Por qué le gustaba? Para jornal diario. ¿Y era bomba para coger café? ¿Era bueno? No me rendía mucho, pero siempre cogía, sí. Cuando había tajo bueno, sí, me cansé a coger hasta 11 galones. ¿11 galones? Sí, 11 galones. ¿En el día? Sí, en el día, sí. Yo cogí café mucho en La Guaira aquí. En La Guaira era donde más cogía café. Y tuve buen café aquí, justo que llamaba secreta, me tocó levantar café en una mura porque había el arriero que había. Sí. Les tocó irse para Armenia, yo no sé qué fue. Y entonces, una semana, me tocó a mí. Le tocó a usted reemplazar el arriero una semana. No había muras ahí, había una mura grande, son más pequeñonas. Yo las cargaba. Usted cargaba las mulas y para el pueblo a... Café pesado, rajado del agua que caía, rajado. Chorreando agua. Nos costaba grande así de carabinero, de 3 rayos, llenito. Yo me era para cargar la mula, para levantarme, así que me ayudara a cabecear el bulto. Necesitaban para... Me ponía el bulto aquí y después al hombro. Y encima de la bestia. Sí. ¿Y más o menos cuántos bultos le echaban a una bestia, don José? Pues 2 bultos. 2 bultos. 2 bultos, sí. Vea. Costaré grande. Costaré grande. Sí. Y yo como sabía amarrar las cargas, yo lo amarraba. O sea, tenía buenos nudos. Lo golpeó bien derechito así, que era bien derechito. Que le nivelara bien la carga a la bestia para... Me paraba cierta mirar las cargas, estuviera bien derechito. Y esto era toda de allá, la enderezaba un poquito. Y la otra la bajaba un poquito. ¿Y a usted le pagaban el trabajo del arriero también? Claro, Pero usted recogía, sí, claro. Y también le pagaban lo del arriero. Sí, el arriero, sí. Le pagaban más caro el arriero. El arriero ganaba más que el recolector. Sí, porque tocaba muy duro. Tocaba duro. O sea que al arriero era el que le tocaba más duro. Sí, sí. Más duro. Y allá para llegar había un hermano del patrón, uno gordo, se llamaba Jairo, uno gordo, robusto aquí, y alto también, alto. Y les cargaba el bulto como nada eso. Claro. Se cargaba un bulto en el hombro y le llamaba el otro por debajo, sí, musculado. Mucha fuerza. Sí, mucha Yo fuerza. también hubiera sido capaz, ¿o no? Claro. Yo era capaz de mandar una cara. Quedaba doblado como una billetera. De pronto cargando pasillas. Sí. Yo voy a decirle una cosa. Un día a mí me tocó cargar una dama. Me tocaba cargar en tres partes. Me daba 15 mulas. ¿Cómo le parece? Había una mula grande. Y Grimantina, esa mula berraca que de esos rincones arroz, de esos cortales con tapa. Le echaba 3 bultos. ¿Usted? Sí, es una mula grande. Eso me tocaba ponerle como una escalera para cargar esa mula. Y no cargaba esa mula primero. Seguro no. ¿Y cómo hacía usted para que la mula le tuviera la escalera? No, claro. Usted no me... Yo le digo, claro, aquí le toca tener este bulto. Este bulto. Yo era arriero, amarraba todo. Entonces al otro le tocaba tener al otro bulto. Entonces para dejarlo en paloma. Para meterle al otro bulto. ¿Usted le tapaba los ojos a la mula? No. ¿Y cómo lo hacía para tener la escalera? Una mula grande. No, es verdad. Pero el palomo es una forma de cargar. Era una forma de cargar. No. Él la carga uno para dejar para meterla al otro bulto. Para dejarle el espacio al otro bulto. Sí, para ponerle encima. Entonces eso quedaba alto. Entonces yo la apretaba bien.
primero cargaban las otras. Entonces, era mula, y yo no cargaba primero, me voy me agarraba por la mula y O sea que patas. era resentida, le gustaba que usted la cargara de primera. No, yo cargaba primero la rota, no me le daba cargar la rota mula. A mí me tocaba 15 mulas, yo cargaba todas ellas y me agarraba diarito, tenía una mañacota. El nombre completo es José. Aquí todo el mundo me llama Viterbo, pero el nombre original mío es José, hijo legítimo de José. José Londoño, hijo legítimo de José Londoño. Buitrago por segundo apellido. ¿Y por qué le dicen Viterbo? Eso fue un sobreapodo que me pusieron aquí desde que yo estaba... En Buenavista le ponen apodos a todo el mundo. De que estaba niño. Eso es otro. Don José, usted me estaba diciendo que usted se iba con su papá para la finca, acompañarlo. Cuando estábamos nosotros pequeños, él se iba y los espero en el corte, con un asadón, un canasto, un machete. Y él nos iba levantando poco a poco hasta que nos creció. Les enseñó él a trabajar, eso se los inculcó, el trabajo. Él nos enseñó a trabajar. Don José, ¿y usted en qué año llegó a Buenavista? ¿Usted nació acá? ¿En qué año llegó a Buenavista? Yo llegué a Buenavista, ¿qué le digo yo? Yo soy nacido a Buenavista. Yo llegué por ahí de 16 años. Llegué yo a Buenavista. ¿De dónde venían, don José? De Santa Rosa de Cabal. De Santa Rosa de Cabal. Soy nacido en Santa Rosa de Cabal. Y se vinieron para Buenavista. Y nos criamos aquí en el pueblito. Un pueblo muy sabroso. En estas 4 casas. Y usted me contaba que su papá administraba finca para abajo, para allí para abajo. Aquí la finca que hoy día falleció don Víctor Quiroga, aquí al frente de los... Abajo la de don Chucho Echeverría, ahí abajito. Eso sí. Esa finca ahí para abajo, papá la administró 13 años. 13 años administrando. Y usted, o sea que usted aprendió al trabajo del campo, fue al lado de su papá. Sí, al lado de él. ¿Se le tocó coger café? ¿Cómo fue esa época? Esa época fue muy sencillo. El que le rindiera la cogida. Yo le pongo eso acá un momentito. El que le rindiera la cogida era campeón ante una cuadrilla de 15 o 20 trabajadores. Habían 3 o 4 mejores que los otros. Les rendían más la cogida. ¿Usted cuánto llegó a coger? ¿Cuánto fue lo máximo? No, yo lo máximo. ¿Al día pues? Así, hoy 8, 9 galones. 9 galones al día. Al día. ¿Y cómo eran las fiestas acá en Buenavista, los sábados? Los sábados, el pueblito aquí era una bestialidad, lo bueno que era este pueblito. ¿Qué hacía? No, mercadito en toda lo que es plaza. Mercaditos, muy buenos mercados, no se pueden comparar ahora. Ahora no es nada comparado pues con... No es nada porque están en iniciativa de levantar otra galería allí enseguida del comité y separar los puntos para mercado, para que cada uno tenga su puesto de mercado. En fin. Después de hacer mercado, ¿qué iban a hacer? ¿Que después del mercado qué seguían? Sí, tenía la esposa administraba el mercadito en la casa. Le decía a uno, vea mija, aquí le sobró esto en plata. Si le sobró, ella le recibió y si no, aguantar los dos.
Pero serio, dijimos que serio. Hágale pues. Bueno, Villegas, Ya. ¿Cómo se llama usted? Reinaldo Cadena Villegas. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 72. 72. ¿Hace cuánto llegó a Buenavista, don Reinaldo? Yo no le digo estaba como así, acá la cancha. Cuando quieran, Laura. Hola, Sigifredo, ¿cómo está? No, voy a ignorar la cámara. Sí, estamos pendientes de la... Buenas tardes, don Hernán. Buenas tardes. Cuéntenos usted cuándo llegó a Buenavista. Mi nombre es Hernando. Yo le dije. ¿Cómo le Hernando. Ah, soy Hernán. Hernando. Ah, yo fui. No debía decirlo, fui muy sinvergüenza, joven.